Estas historias fueron grabadas el día 5 de marzo del año 2024. La casa de Don Bartolo. Siempre se ha hablado sobre conjuros, sobre pactos oscuros, pero nunca se han comprobado que existan. Sin embargo, esta historia se trata de un hombre que algunos dicen realizó un pacto con fuerzas maléficas y que al final de sus días tuvo un terrible desenlace. A este hombre se le conoció como el Segoviano y era un español llamado Bartolomé Sardaneta, que vivía con su hermana Elvira en una hermosa casa que se ubica actualmente en la calle Luis Pasteur, cuyas instalaciones las ocupa la Secretaría de Educación Pública de Querétaro. Fue en el siglo XVII en que ocurrió esta historia, cuando en México gobernaban los virreyes y era la época de la Nueva España, y se encontraban seriamente marcadas las clases sociales entre la nobleza y los plebeyos, entre los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los afroamericanos, entre la opulencia y la esclavitud. Era la época en que las mujeres de la alta aristocracia utilizaban bellos vestidos entallados y crinolinas de 20 metros de vuelo al caminar, mientras que los hombres portaban enormes sombreros, pantaloncillos de terciopelo, medias largas blancas y en ocasiones especiales rubias pelucas rizadas. Pues bien, fue en dicho siglo cuando don Bartolomé vivía holgadamente, sin preocupación alguna, siempre irradiando juventud y belleza, sin parecer envejecer nunca, aunque lo cierto es que poseía un mal corazón, pues su belleza física no tenía que ver nada con su interior. Muchos han afirmado que el segoviano era un usurero sin escrúpulos, cuyos deudores pagaban muy altos intereses, y en ocasiones, al no poder seguir con la deuda, les arrebataba para siempre los bienes que le habían dado en garantía. Se dice además que mantenía relaciones incestuosas con su hermana Elvira, pero lo cierto es que jamás se le pudo probar nada, porque don Bartolo siempre trató de aparentar ser un buen cristiano, asistiendo sin falta a las misas de los domingos y a todos los eventos católicos. Sin embargo, era de llamar la atención su riqueza, que año con año crecía en forma desproporcionada, adquiriendo casas, terrenos y negocios con mucha facilidad. Aunque existía una fecha especial para el señor Sardaneta, que era la de su cumpleaños, en la que había lujo y derroche, a la cual asistía la nobleza y los acaudalados de la ciudad, además de algunos reverendos, en donde siempre don Bartolo brindaba nombrando una fecha clave que en ocasiones los asistentes no comprendían, exclamando así: brindo por la señora de mi hermana, por mi alma y por el 20 de mayo de 1701, siendo esta fecha demasiado lejana, pues dichas celebraciones iniciaron desde el año 1651. Y era en su cumpleaños, en la noche del 19 al 20 de mayo, en que misteriosamente desaparecía una de las muchachas de la servidumbre, sin saber bien a bien qué había ocurrido, pues ya jamás se le volvía a ver. Con el paso del tiempo, el 20 de mayo de 1701 llegó como una fecha de mal augurio, en la que ocurrió un incidente misterioso y extraño. Pues al terminar de sonar las campanadas del reloj de cuerda de medianoche, el segoviano se escuchó una especie de explosión ensordecedora y poderosa que despertó a media ciudad, la cual se asomó por las ventanas y los balcones para saber lo que había ocurrido y sorprenderse aún más, pues el cielo tiñó de un rojo púrpura que ensuciaba el firmamento con su luna llena y sus estrellas luminosas. Sin embargo, nadie supo en realidad qué había ocurrido en esa madrugada, donde parecía que el amanecer nunca llegaría, manejándose todo tipo de conjeturas y conclusiones. Luego, los vecinos cercanos a don Bartolo se asombraron aún más, pues era muy natural ver por las mañanas a doña Elvira comprando en el mercado y observar movimiento en la casa del segoviano. Mas ocurría todo lo contrario, como si esa casa se encontrara deshabitada de forma inexplicable. Entonces fue un vecino quien dio parte a la policía para que las autoridades abriesen el gran portón de madera, y al ingresar existía un silencio extraño en la estancia, aunque todo se encontraba en apariencia normal, como si no ocurriese nada. Pero fue al abrir la habitación de don Bartolo cuando todos los presentes se paralizaron
ante la escena escalofriante. Al pie de la cama de latón se hallaba muerta Elvira, la hermana de don Bartolo, con huellas aparentes de estrangulamiento, cuyo gesto en el rostro era de pavor, mientras que en el techo se encontraba pegado a don Bartolo, con la piel carbonizada y llena de ámpulas, implorando perdón a Dios. Se mandó llamar a un sacerdote que, según cuentan, se llamaba Marmolejo, quien al verlo aseguró que se encontraba poseído por las fuerzas maléficas y realizó un exorcismo que duró horas, en una lucha cruenta entre el bien y el mal, en donde se escuchaban voces extrañas y desagradables que salían del cuerpo del debilitado segoviano, hasta que el sacerdote logró despegar el cuerpo de don Bartolo de las vigas y con ello sacarle todas las fuerzas oscuras, que a su vez se convirtieron en una especie de remolino negro, que salió deprisa por el ventanal del cuarto. El cuerpo carbonizado del hombre cayó sin vida, pero sus manos tiesas se encontraban aferradas a un pedazo de madera que tenía un mensaje que decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón, mientras que en su ropero se encontró un documento de papel oscuro con escritura fina y angulosa, en donde se estipulaba una especie de contrato entre don Bartolo con fuerzas malignas, otorgándole su alma a los 50 años de cumplirse, a cambio de riquezas desproporcionadas, promiscuidad y belleza física. El plazo era claro y decía que vencía el 20 de mayo de 1701. Lo cierto es que esa gran casona se encontró deshabitada por mucho tiempo, y muchos la hicieron nombrar la Casa de los Espantos. Dicen que el gobernador Cosío, en el año 1800, sin una fecha precisa, hizo que en esa casa y sus alrededores viviera gente humilde y de buen corazón. Este relato fue grabado el día 1 de marzo del año 2024. La Casa del Diablo. Vamos a remontarnos al siglo XVI, cuando los españoles navegaban desde su patria, solo para reclamar la herencia de sus parientes que habían hecho fortuna en nuestro continente. El hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. De acuerdo con la leyenda, don Rodrigo de Villanueva no tenía mucho dinero cuando llegó a Tierra Azteca acompañado de su familia, así que no pudo pagar una posada digna de su linaje, sino que tuvieron que descansar en un lugar de paso. Al día siguiente se dirigieron a la casa que había heredado, pues como lo hemos dicho, no tenía dinero como para retrasar más la posesión de esta. Pero la sorpresa fue muy grande cuando miró que la casa estaba en ruinas y aunque era muy grande, las tierras situadas enfrente también estaban abandonadas. De inmediato la esposa e hijo de don Rodrigo se opusieron a quedarse en ese lugar, pero no tenían otro remedio, pues sus bienes no les alcanzaban para embarcarse de regreso a España. Levantaremos este lugar, dijo don Rodrigo, tratando de darles fuerza a sus parientes. A pesar de esas palabras de aliento, el hijo presentía una fuerza extraña, como si el lugar tuviera vida. Esto se hizo cada vez más fuerte conforme recorrían aquellas áridas tierras. Unos instantes después, ¿sintió eso, padre?, preguntó el hijo. Don Rodrigo no pudo decir nada, porque unas carcajadas retumbaron en el lugar. Ambos miraron a todos lados como queriendo descubrir de dónde provenían esas risas. Al cabo de unos instantes descubrieron que salían de la vieja casona. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Rodrigo. Al decir esto, las risas desaparecieron de inmediato. Sobrevino un silencio y un ligero viento se dejó sentir. De la casa salió un anciano bastante feo. Tenía la piel opaca, los ojos hundidos y amarillentos, y sonreía con una boca exenta de dientes. El hombre caminó con firmeza hasta donde estaban los españoles. «Dices bien, jovencito. Ese es el viento infernal y no va a descansar hasta que termine de derrumbar la casa. Nadie se ha atrevido a luchar contra él», dijo el extraño visitante. Don Rodrigo, molesto, respondió: «No hagas caso de lo que diga esta persona.
La casa está vieja, es verdad, pero la pondremos nuevamente en pie. Antes de que terminara de decir esto, el extraño hombre desapareció como por arte de magia, pues nadie supo ni vio para dónde se había ido. ¡Salga! ¡Salga, anciano decrépito! Le voy a dar su merecido, dijo don Rodrigo. Pero su esposa intervino oportunamente para calmarlo. Después de todo, este hombre ya no estaba y había que preocuparse más por buscar un sitio seguro para pasar esa noche. Al día siguiente salieron en busca de algunos trabajadores que les ayudaran a labrar las tierras, pero en cuanto estos veían el lugar, salían corriendo. ¿Qué les pasará?, preguntó la esposa. Creo que están demasiado obsesionados. Yo creo que tienen razón, dijo el hijo. Tengo un raro presentimiento. Es como si esta casa estuviera maldita. No digas tonterías, replicó don Rodrigo. Eso no es cierto. Y te lo voy a demostrar porque aquí no hay nada que temer. En cuanto terminó de decir esto, se volvieron a escuchar esas carcajadas siniestras. Y al volver sus miradas, presenciaron que aquel anciano salía de una de las habitaciones en ruinas de la casa, pero esta vez tenía como un tic nervioso que lo obligaba a cerrar el ojo. Podrán reparar la casa, pero cuando venga el viento del diablo, la derrumbará de nuevo, porque nada escapa a la maldad del lugar. Don Rodrigo estaba muy molesto, y le mostró su espada al tiempo que decía: «Lárguese de aquí, si no quiere probar el filo de mi espada». «Lo haré». «Pero te acordarás de mí». «¡Qué hombre! ¡Qué cinismo!». «Este tipo», finalizó don Rodrigo. Los días siguientes fueron de labor pesada. Ellos solo levantaron la casa y sembraron las áridas tierras, y al cabo de unos meses los maizales crecieron y reverdecieron todo alrededor. La casa estaba muy cambiada, todo se mostraba distinto. «A este paso tendremos dinero suficiente», dijo don Rodrigo, una noche en que todo parecía marchar bien. Sin embargo, cuando se dispusieron a dormir, un fuerte viento comenzó a soplar por los campos. En unos cuantos minutos ese soplo ya era más violento, pero ese viento se detuvo en la misma forma en que llegó y dejó escuchar unos gritos siniestros. Parecía que alguien moría, pero no había nadie cerca. Don Rodrigo despertó sobresaltado. Fue entonces cuando la habitación de pronto se abrió. A lo lejos se veía cómo el viento soplaba y arrastraba la tierra. «¿Qué podrá producir todo esto?», se preguntó don Rodrigo. El hijo entró de inmediato, pues al igual que la madre, estaba muy asustado. «Padre, estoy muy espantado». «No temas, no hay nada afuera. Pero recuerda las palabras de ese hombre». «No, debe de haber otra explicación», puntualizó don Rodrigo. Intentaron cerrar la ventana, pero el viento era tan fuerte que no pudieron hacerlo. Ese aire estaba acompañado de lamentos que asustaban a cuanto animal y hombre estuviera cerca. Después de unos instantes llegó hasta la casa un olor fétido, que se hacía más fuerte cada vez. «Pero que mejor nos vamos, padre». El viento se intensificó y apagó los candelabros que estaban encendidos. Un último lamento se dejó escuchar como si estuviera trascendiendo, convirtiendo alma. Sobrevino un silencio aterrador y después un viento más fuerte se llevó el teclado de la casa, los corrales de los animales y los inundados. De nada sirvieron los restos de la familia porque el viento continuó toda la noche. Cuando llegó la mañana, todo estaba en ruinas otra vez. La esposa de don Rodrigo lloraba a su hermano, mientras el muchacho trataba de que su padre entendiera que el anciano había dicho la verdad. El español molesto dijo: «No me importa si he de luchar contra el mismo demonio, pero a nosotros nadie nos echa de aquí.
Su familia no intentó contradecirlo porque sabían que nada lo haría cambiar de opinión, así que con un rostro evidentemente triste volvieron a las ruinas de la casa. Los meses pasaron y nuevamente don Rodrigo y su familia levantaron la casa. Sembraron y construyeron corrales en donde metieron animales. Pronto las tierras volvieron a reverdecer. Todo estaba como antes, a excepción de los lindos rosales que la señora sembró en esa ocasión. Todos estaban felices, hasta que una tarde esa vieja voz volvió a retumbar en la casona. De nada servirá porque esta noche volverá el viento del infierno. Con ese temor llegó la noche. Los vientos comenzaron a soplar y los lamentos se escucharon una vez más. De pronto el silencio llegó, pero después de unos instantes el viento volvió con más fuerza. El techo empezó a desprenderse, pero la señora no se rendía. Rezaba cuanto podía. «¡Perderemos todo!», dijo el muchacho, muy angustiado. La angustia lo orilló a que saliera. Trataba de detener a los animales que se estaban escapando al darse cuenta de que los corrales ya no existían. Como pudo, tomó las riendas de uno de los caballos y éste lo arrastró hasta una colina. Nadie sabía dónde estaba el muchacho, pero aquella siniestra voz parecía que sí. «Busquen a su hijo en la boca del diablo». Los padres salieron corriendo buscando a su hijo, pero nadie sabía dónde estaba situada la llamada boca del diablo. Por más que corrieron no hallaron al joven, pero cuando lo encontraron, nada pudieron hacer porque el muchacho estaba muerto y presentaba señas de tortura, como si alguien lo hubiera desgarrado hasta provocarle una muerte lenta y dolorosa. «Debemos darle cristiana sepultura», dijo don Rodrigo. «Ahora sí lo creo. Esta propiedad está maldita». «¡Se los advertí!», dijo el anciano que se encontraba detrás de ellos. «Les dije que debían irse, pero ustedes no hicieron caso. Ahora el espíritu de su hijo vagará por estas tierras hasta que hallen la forma de sacar el mal». Don Rodrigo estaba molesto, pensaba irse de inmediato a España, pero después de lo que dijo el anciano ya no podía hacerlo. Después de todo, él parecía conocer los secretos del lugar. Los días pasaron y al cabo de una semana se escucharon los lamentos acompañados de la voz de su hijo. «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!». El horror se hizo presente cuando al abrir la ventana vieron al espectro de su hijo, quien lloraba y se lamentaba por andar penando. «Tienen que irse de este lugar maldito», dijo el fantasma. «Queremos ayudarte, hijo», dijo la madre angustiada. «No, ustedes tienen que irse cuanto antes». Tras estas palabras el espectro desapareció. Esto les provocó insomnio, pues ninguno de los dos podía conciliar el sueño. Al llegar la mañana esperaron con ansias al anochecer. Deseaban volver a ver a su hijo para averiguar la forma de ayudarlo, pero aquella visión que se les presentó era mucho peor que la de la noche anterior. Ahora tenía las carnes consumidas y de él se desprendía un olor fétido. Aún así la madre lo abrazó. «Tienen que irse», dijo el espectro. «Deben de hacerlo ahora. El lugar está maldito». Luego de esto el fantasma volvió a desaparecer. El siguiente día se hizo más eterno, pues solo esperaban el momento de ver de nuevo a su hijo. Cuando eso ocurrió, el espectro les dijo: «No volveré a verlos. Por ello tienen que escuchar con atención. La maldición del lugar se irá cuando alguien tome una cruz y se pare en el centro de la casa. Tienen que permitir que la tierra que se levante lo tape. Solo así se vencerá el mal y yo podré descansar». A la mañana siguiente fueron en busca de un sacerdote, pero nadie quería ir a ese lugar. Cuenta la leyenda que por ahí transitaba un fraile que estaba de paso. Su caballo comenzó a alocarse y corrió, entrando en la propiedad de los españoles. Don Rodrigo intentó calmar al caballo, pero el animal lo atacó causándole severos golpes.
El fraile estaba muy apenado, pues desconocía la historia del lugar. Cuando se acercó al hombre, éste había fallecido. La señora estaba destrozada. Debes conformarte, hija. Ahora tu esposo está con Dios, dijo el fraile. No, padre. Si no lo ayuda, su alma vagará por estos lugares. No entiendo, hija. La señora le refirió todo lo acontecido desde su llegada, pero no podía explicarle por qué el sitio estaba maldito. El fraile fue hasta la ciudad para saber lo que había sucedido en el lugar. Ahí se enteró que algunos brujos habían hecho una maldición y que ésta no se podía romper hasta que alguien fuera sepultado con una cruz por la tierra que volaba el viento, por lo que todos interpretaron que era el momento de romper con la maldición. Así que enterraron a don Rodrigo de forma vertical, sin una cruz en su ataúd, pero rociaron en él agua bendita. Cuando llegó la noche, el fraile y las pocas personas que decidieron acompañarlo estaban impacientes. El viento comenzó a soplar a la medianoche. El fraile colocó de inmediato una cruz en el ataúd y el resto de los hombres se refugiaron en las ruinas de la casa. Todos comenzaron a rezar mientras que el fraile corrió a buscar también refugio. Y de acuerdo con la leyenda, el espíritu de don Rodrigo salió de su tumba y luchó contra los vientos. Luego le pidió a su esposa que se fuera del lugar, pues en él debían edificar una iglesia, pues sólo así se acabaría de una vez por todas con la maldición. La última voluntad de don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente su esposa se embarcó rumbo a España y la vieja casa del diablo, como fue llamada por muchos años aquella construcción, fue derrumbada y encima de ella se edificó una pequeña iglesia, que con el tiempo tuvo que ser reubicada. Los músicos que tocaron en el infierno. El quinteto de cuerda de Miguel Ruiz salía de la casa donde había ido a tocar unas mañanitas. «¡Vámonos, muchachos!», dijo Miguel a sus compañeros. Se disponían a caminar los cinco, ya en la calle, cuando se acercó a ellos un hombre alto, elegantemente vestido. «Necesito sus servicios hoy en la noche para tocar en un baile», les dijo el caballero. «Sí, señor, díganos dónde es», repuso Miguel en nombre de los demás. «Nos veremos aquí en esta esquina a las 11 de la noche. Yo vengo por ustedes. Pero debo advertirles que vengan vestidos de negro y lo mejor que puedan». «Muy bien, aquí estaremos». En efecto, unos minutos antes de la hora señalada estaban ahí con sus trajes oscuros, impecables. En el reloj más cercano sonaron las 11 campanadas. No habían terminado cuando hizo su aparición el caballero que los había contratado. «Apostaría», pensó Miguel, «que este señor salió de la pared, pues irrumpió tan de repente que no se podía pensar en otra cosa». «Vamos», dijo el caballero y comenzó a caminar delante de los músicos como para mostrarles el camino. 20 minutos más tarde se hallaban frente a una gran mansión. «Qué raro», dijeron los artistas, que en este callejón, se referían al de las ánimas, existiera una casa tan grande y elegante. «Yo no la había visto», dijo uno. «Yo tampoco», agregó otro. Se abrió la puerta produciendo un lúgubre chirrido. Entraron todos a una sala espaciosa, amueblada, con todo lujo. Piso de duela, encerada, grandes cortinajes en puertas y ventanas. Los músicos tomaron asiento en el sitio que ya estaba reservado para ellos. No salían de su asombro, aquel era un verdadero palacio. En esta contemplación estaban cuando un mozo, también vestido con elegancia, se acercó a ellos y les dijo: «¿Pueden ustedes empezar con algún vals?», ordena mi patrón. Más raro parecía esto a nuestros 5 filarmónicos, pues la sala se encontraba completamente sola.
Sin embargo, se les había dicho que empezaran y ellos obedecieron. Los acordes de la música muy lentos llenaron pronto el espacio. De una de aquellas dos puertas que había al fondo, comenzaron a salir las parejas, unas después de otras. Nos faltaba decir que no obstante que la estancia era realmente lujosa, la iluminación al contrario parecía demasiado deficiente. Los bailadores seguían saliendo ahora por ambas puertas, pero sin hablar, simplemente se sumaban a los demás, siguiendo el ritmo de la melodía. Más y más parejas aparecieron hasta llenar por completo el salón. De pronto uno de los músicos, sobrecogido por la sorpresa, llamó la atención de sus compañeros. ¡Ey! Fíjense en los pies de los que bailan. ¿Cuál no sería su asombro al ver que en lugar de pies eran pezuñas como de cabra? ¡Y no tienen ojos!, añadió otro casi temblando de miedo. Sí tienen, pero brillan con luz roja cuando les da el reflejo del candil. Aquello era el colmo. Nuestros músicos estaban a punto de interrumpir la melodía y salir de ahí precipitadamente, cuando de pronto se acercó una muchacha que vestía con sencillez y que resultó ser pariente de uno de ellos. «¿Pero cómo es posible?», dice para sí el músico. «Juanita ha muerto como 2 años antes, y ahí estaba delante de él hablándole». «Oiga, tío», dijo la joven en voz baja, ¿pero qué no se ha dado cuenta que está en el infierno? ¡Váyanse de aquí cuanto antes! Ustedes podrán intuir lo que sintieron nuestros desdichados artistas, que si ya habían comprobado lo anormal de todo aquello, con lo que acababan de ver y oír, salieron de ahí, ahora sí según el refrán, como alma que se lleva al diablo. El quinteto de Miguel Ruiz había ido a tocar al infierno. ¡Rico!